La vid necesita en primer lugar, mucha luminosidad. El hecho de crecer en un desierto le proporciona ese nivel de intensidad solar y de luminosidad solar que la vid necesita. El desierto también nos da una cosa muy importante, que es la variación de temperaturas entre la noche y el día. Tenemos días soleados, con buena temperatura, y tenemos noches frescas por efecto de la sequedad ambiente y de la altura. Esto da la posibilidad de que las uvas maduren, desarrollen sus aspectos, digamos, o sea, desde el punto de vista de los azúcares, pero también que recuperen sus niveles de acidez con noches frescas. Y esto es muy importante. La situación de Mendoza como zona vitivinícola, yo diría que es una situación bastante única, es decir, donde esta condición de desierto, esta altitud, esta variación de temperaturas entre la noche y el día, crea condiciones muy particulares y muy interesantes para producir vinos de una gran concentración de fruta, de una gran elegancia, con taninos realmente maduros, vinos que son suaves a la boca, que se pueden beber relativamente rápidamente y que realmente son muy agradables. El tener frutos equilibrados en azúcar y acidez, yo diría que es la máxima aspiración de un viticultor para elaborar un vino de calidad. Y estas condiciones de equilibrio de azúcar y acidez se pueden lograr en forma natural, digamos, en este desierto que es Mendoza. El agua de riego viene de la cordillera de los Andes, y la cordillera no solo nos da el agua, sino también el suelo. Los suelos en los que cultivamos la vid son suelos muy minerales, con contenidos de materia orgánica menores al 1%, zonas donde durante millones de años la erosión de la cordillera fue formando los suelos, que son capas de distinta granulometría, pero básicamente con un elemento común, que es la falta de materia orgánica, pues no hay lluvias que desarrollen vegetación y que esa vegetación vaya con el correr a lo largo de miles o de millones de años acumulando materia orgánica. Entonces son suelos muy pobres. Parece que la vid se parece a las personas en muchos aspectos. Si las personas tenemos todo servido y no tenemos que dar pelea, no tenemos que esforzarnos, a veces no nos desarrollamos, a veces no crecemos en la medida que debemos. La vid le pasa lo mismo. El agua en Mendoza se obtiene básicamente por dos vías. Tenemos un sistema de riego a partir de los 4 ríos sistematizados que tiene Mendoza, que son el río Mendoza, el río Tunuyán, el río Diamante y el río Atuel. Cada uno de estos ríos tiene un sistema de riego, tiene sus diques donde se derivan las aguas por un sistema de canales y llegan a determinadas tierras que tienen lo que llamamos derecho de riego. Hay otra forma de obtener agua, que es la explotación de la napa subterránea. Esto se empezó a mitad del siglo XX, se empezó a utilizar en Mendoza y se perfora a profundidades que son variables de acuerdo a la región donde está, entre 100 y 200 o 300 metros de profundidad, y se buscan napas que tienen el mismo origen que los ríos, el agua del deshielo de la cordillera de los Andes. Es decir, parte del agua va por superficie por los ríos, pero parte del agua se infiltra y, digamos, forma un reservorio natural, que son estas napas subterráneas, donde perforamos, el agua está bajo cierta presión, sube hasta un punto por su urgencia natural, y luego desde allí la extraemos con sistemas de bombeo. Todo esto se administra con un departamento que se llama el Departamento General de Irrigación, donde es una organización donde el gobierno y los productores trabajan en forma conjunta para hacer las asignaciones y manejar todo el sistema de agua o el derecho a hacer una perforación.
Piense que cultivamos el 3,5% de la superficie. De los 150.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Mendoza, vivimos e irrigamos aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, que equivalen a 500.000 hectáreas, que es la superficie total cultivada con todos los cultivos. Entonces, esa limitación y a su vez esta característica de que nada crece sin riego. Nosotros medimos para definir la irrigación dos cosas. Medimos la evaporación, digamos, de la planta y también medimos el contenido de humedad del suelo. Y vamos agregando, es decir, vamos regando en la medida en que la planta necesita. Tenemos una frecuencia, una lluvia anual de aproximadamente 180, 200 milímetros, muy mal distribuidas, porque de pronto en verano tenemos grandes tormentas y quizás en media hora pueden llover 50 milímetros y después pueden pasar 6 meses en que no tenemos una gota de lluvia. Normalmente las enfermedades que atacan a las uvas son enfermedades producidas por hongos, que se producen cuando hay humedades elevadas. Es decir, las 3 enfermedades más comunes, que son peronóspora, oidio o botrytis, se desarrollan con mayor velocidad y se desarrollan en condiciones de alta humedad. Así que nosotros preferimos que sea seco, preferimos regar. Y también las lluvias muchas veces en esta región vienen acompañadas de tormentas de granizo en verano. Entonces, bueno, también protegemos nuestros cultivos con redes antigranizo y tratamos de evitar, es decir, la naturaleza nos da mucho, nos da condiciones muy interesantes desde el punto de vista del desarrollo de la vid, pero también nos pone desafíos tales como las tormentas de granizo o las heladas tardías, situaciones con las que podemos perder una cosecha en muy pocos minutos. Mi padre comenzó desarrollando un sistema, lo que se llama riego por inundación, es decir, un sistema de conducción por cañerías que pone en determinadas válvulas el agua y cada válvula riega parcelas de igual superficie, que llamamos melgas, y que están al mismo nivel. Entonces se puede hacer un riego de muy alta eficiencia. Se hacen pequeños surcos para transportar el agua rápidamente y distribuirla en esas melgas, que son parcelas de 1.000 a 1.200 metros cuadrados. Después desarrolló el primer sistema de riego por goteo que se utilizó en Argentina y, digamos, un sistema ya mucho más preciso donde cada planta tiene su gotero o sus goteros y recibe exactamente la cantidad de agua que necesita en el momento que la necesita. Pero básicamente se trata, por un lado, de no perder agua en el transporte, digamos, ya sea desde donde se recibe el turno o de donde se bombea de una napa subterránea hasta el lugar que se va a aplicar, y luego de hacer la aplicación de una manera, digamos, muy eficiente. Utilizamos sistemas de riego, digamos, por conducción, por cañerías, y que aplicamos el agua por inundación, que es muy interesante, por ejemplo, en los cultivos orgánicos, donde necesitamos que la planta desarrolle un sistema radicular más amplio que nos permita que le permita, digamos, nutrirse sin recibir ningún tipo de fertilizante, y donde este sistema nos permite cultivar en invierno, aprovechando que Mendoza tiene inviernos secos y con mucha radiación solar, cultivar en el viñedo un abono verde, es decir, cultivamos una mezcla de una leguminosa, que generalmente es vicia, y un cereal, que generalmente es cebada, que plantamos en febrero o marzo, y crecen durante todo el invierno mientras el viñedo está durmiendo, en el periodo de dormancia del viñedo, crece, y en agosto, con una rastra, lo incorporamos al suelo. Y entonces estamos incorporando materia orgánica, pero también ponemos en las semillas de vicia, que es una leguminosa, y las leguminosas viven en simbiosis con una bacteria
que se llama Rhizobium. Esta bacteria tiene la capacidad de tomar nitrógeno del aire, el nitrógeno es un elemento vital para el crecimiento de las plantas, e incorporarlo en el suelo de una manera que las plantas pueden tomarlo. Obviamente el nitrógeno, el 70% del aire es nitrógeno, pero las plantas no pueden tomarlo. Entonces esta bacteria lo toma y lo incorpora en una forma que la planta puede incorporarlo. Entonces estos abonos verdes, estos cultivos, lo podemos hacer porque regamos toda la superficie del suelo. Es más difícil cuando uno tiene un sistema de riego por goteo donde se riega más precisamente la planta y se desarrolla un bulbo húmedo en la zona próxima a la planta. Todos este tipo de cosas también determinan qué sistema de riego uno va a utilizar para el uso de sistemas por inundación. Uno necesita una superficie, digamos, con pocos desniveles. Cuando vamos a los faldeos de la montaña, cuando vamos a zonas con mucho más diferencias de nivel, vamos al riego por goteo porque precisamente eso nos permite no mover el suelo y por lo tanto no perder esa capa superficial un poquito más fértil que se ha desarrollado a lo largo de miles y miles de años. La agricultura orgánica tiene algunos mayores costos. La limpieza de las malezas tiene que ser hecha totalmente mecánicamente, es decir, no podemos utilizar herbicidas, que son una forma práctica, digamos, de eliminar malezas. Hay costos asociados que son mayores, pero también está la seguridad de que uno no está produciendo ningún desequilibrio que pueda cambiar las condiciones para el futuro. Nosotros tenemos una parte muy importante de nuestros viñedos que se cultivan bajo certificación orgánica, pero todos aquellos que no están certificados, estamos aplicando un programa interno que llamamos Sustentable por Naturaleza, donde, por ejemplo, el sistema de pulverizaciones que utilizamos para la vid es el mismo que utilizamos en las vides orgánicas. Solamente utilizamos productos naturales autorizados por la legislación orgánica, como es el caldo bordelés, que es una mezcla de sulfato de cobre y cal, o azufre, que son productos naturales permitidos por todas las legislaciones orgánicas en el mundo. Jamás utilizamos ningún elemento que pueda alterar la fauna natural del lugar, es decir, jamás utilizamos insecticidas porque utilizamos para el control de las plagas lo que llamamos control integrado, es decir, son los propios enemigos naturales los que controlan a aquellos insectos aquellos insectos que pueden causar algún problema. Es decir, buscamos que la naturaleza tiene un equilibrio. Si no lo alteramos, si por el contrario tratamos de que ese equilibrio se mantenga, bueno, es fantástico porque no hay nada que inventar, está todo sabiamente desarrollado. La poda en la vid es una operación que tiende a regular su productividad, digamos, a regular su producción. Tenemos distintos momentos para hacer la poda. Hacemos, por cierto, una poda de invierno, donde reemplazamos aquellos cargadores que ya produjeron por nuevos cargadores, o pitones, bueno, hay distintas técnicas para podar. La poda necesita de personal con un nivel elevado de capacitación. La viticultura necesita de verdaderos viticultores. Y esto tiene mucho que ver con la sensibilidad de las personas. Esto tiene que ver con la lectura que las personas hacen de cómo la planta ha crecido. Un buen podador interpreta, tiene un diálogo
con la planta, es decir, ve cómo se podó la planta el año anterior, cómo se desarrolló y en consecuencia hace la poda para el año siguiente. Es decir, hay en la viticultura un fuerte impacto de esta comunicación entre la planta y el hombre. La viticultura, insisto, como nosotros la hacemos y como nosotros pretendemos seguir haciéndola, es una tarea de muy alta artesanalidad. Pero esa artesanalidad se traduce en niveles de calidad mucho más altos. Argentina tiene una gran diversidad varietal y esto fue dado por los inmigrantes europeos que vinieron, españoles, italianos, franceses, que trajeron las variedades de uvas que crecían en sus zonas de origen. Nosotros seguimos acrecentando esto, tenemos un proyecto que llamamos Santa Julia Innovación, donde estamos cultivando hoy 38 nuevas variedades y dedicamos 50 hectáreas a esas 38 variedades, que son variedades de origen portugués, español, italiano, francés. Y son variedades que estamos chequeando y testeando y viendo cómo se desarrollan en nuestra tierra. Es decir, nosotros decimos la innovación es algo importante, porque si bien el vino es tradición, también es innovación. No hay otra bebida que como el vino pueda ofrecerle al consumidor tanta diversidad. Hay un vino para cada comida, hay un vino para cada ocasión. La diversidad es un factor cualitativo. A diferencia de las bebidas industriales, que son siempre iguales, el vino es siempre diferente. El mismo vino nace, crece, llega a su plenitud y luego muere. Es decir, hay una vida propia de cada vino. Es un producto que constantemente se va modificando. Entonces, en esto, para nosotros, esa posibilidad de diversidad de variedades, diversidad de zonas, diversidad de modos de cultivo, diversidad de vinificación, bueno, crea un universo que pensamos que hace al vino siempre un producto fantástico y que siempre tiene una nueva faceta para reconocer. Los varietales, digamos, que cultivamos ya establecidamente y en mayor medida son, obviamente, Malbec, que es una variedad que nos identifica. Las variedades internacionales, como son Cabernet, como es Syrah, como es Merlot. Cultivamos también en variedades blancas, variedades como Torrontés, que también identifica a Argentina. Chardonnay, Sauvignon Blanc. Estamos continuamente investigando en este tema. De las variedades con las que venimos experimentando, ya hay variedades que estamos expandiendo, que estamos cultivando en mayor medida. El vino es eso, el vino es diferenciación. Nunca se termina, siempre hay cosas nuevas por explorar, siempre hay nuevas posibilidades. Es un mundo, yo diría, infinito, para quienes trabajamos en el vino, pero también para quienes lo consumen. Entonces eso es lo que hace fantástico y único al vino.